Entonces Dios dice que va a venir a un día y va a juzgar a vivos y muertos, ¿verdad? Pero ya están, alguna gente está en el cielo y ya tienen su lugar ahí, y es el mismo con el infierno. ¿El mismo qué? Es el mismo con el infierno. Ajá. Y ya, entonces ya están juzgados, ya tienen su lugar, si es el bueno o el malo. Entonces, ¿a qué se refiere a Dios que dice que va a venir a juzgar a vivos y muertos? Existe, y la Iglesia Católica enseña dos juicios. El juicio particular de Mateo capítulo 5, versículo 25, se llama juicio particular. El día en que usted se muera, usted se va a ver particularmente, sin que su papá lo sepa, sin que su mamá lo sepa, sin que sus hermanos lo sepan. Usted personalmente se va a encontrar con Dios y va a tener un juicio, y Dios le va a decir esto, esto y esto. Luego viene el juicio universal, que es cuando ya esté su papá, que es cuando ya esté su mamá, que es cuando ya estén sus hermanos, y delante de ellos lo mismo que le dijo a usted se lo va a decir a ellos. Y entonces es el juicio universal. Escuche, Mateo 5, 25. Este es el micrófono. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. Al juicio. Van, mientras estamos vivos, aquí en la tierra, vamos camino al juicio. Siga. ¿O prefieres que te entregue al juez? Cuando uno se muere, ¿a dónde va a llegar? Al juez, Dios. Y el juez a los guardias. Entonces el juez va a hacer un juicio, una sentencia. Guardias, vengan, llévense este. Que te encerrarán en la cárcel. Ya hay un juicio. Para llevarlo a la cárcel ya hay un juicio, porque Jesús está en lugar, el juez. Siga. En verdad te digo, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. En ese juicio, esa persona debe pagar hasta el último centavo y sale. Eso es lo que llamamos purgatorio. Entonces, ese juicio que Dios hace aquí en el estado particular, antes de que llegue el juicio universal, da la opción para que la persona pueda con tranquilidad ir al purgatorio y pagar. Mateo 5, 25. Ahora, el mismo Mateo, en el capítulo 25, versículo 30, 40, el versículo 40, más o menos, o si quiere lo lee desde versículo 31 y luego pasa al 40. 25, 31 va a hablar del juicio universal. Ponga cuidado, universal. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de gloria que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia. Todo, universal, ¿ve? Todas las naciones. Ya no será usted sola. Ahí está su papá, su mamá, su abuela, su tío, su hermano. Todas las naciones. Y se Todas las naciones. Que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia de otros. Al igual que el pastor separa las ovejas de los chivos. Ahí viene el juicio universal. Versículo 40, ¿qué dice más o menos? 40. El rey responderá: en verdad les digo, que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Siga. Dirá después a los que estén a la izquierda: malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno. Juicio universal. Entonces ya hay un juicio particular y hay un juicio universal. En el juicio particular, usted ya sabe si va al infierno o va al cielo, pero todavía no va al infierno plenamente. Ya comienza el infierno, porque cuando usted sepa que va para el infierno, sufre o se goza.
Sufre, ya comenzó el infierno. El infierno es sufrimiento, ya comenzó el sufrimiento. Ya comenzó el infierno, pero todavía no, porque va a caer en la quinta paila, o sea, va a caer verdaderamente, ya definitivamente en el infierno, cuando sea el juicio universal. Cuando la persona, el juicio particular, ya Dios le dice, usted se ganó el cielo. ¿Se siente feliz o se siente triste? Feliz, ya comienza el cielo. Ya está en el cielo, pero todavía no está pleno. Todavía tiene que esperar el juicio universal. Y en el juicio universal, ¿qué va a hacer Dios? Doña Petronila, lo mismo del juicio particular. A doña Petronila le hicimos un juicio. Y doña Petronila salió para el infierno. Y para que no crean que yo fui malo con ella, Petronila hizo esto. Póngame la película ahí, San Pedro. Mire lo que hizo Petronila. Y ahí comienza a salir toda la vida de pecado de Petronila, donde se justifica por qué fue al infierno. Todos los pecados que no se confesó aparecen. Los que se confesó no aparecen. Por eso hay que confesarse. Porque en el juicio saldrá todos los pecados que usted no haya confesado. Los que usted confesó no aparecen. Y por eso si usted se muere habiéndose confesado, usted se va para el cielo. Porque en el juicio, póngame la película. Como usted confesó todo lo malo, ¿qué es lo que va a salir en la película? Lo bueno. Entonces, esta niña va para el cielo. Es el juicio particular y el juicio universal. Por eso hay dos juicios. Bueno, No. ya no. Se fue ahorita. Se fue. No suena. Ahora sí. Ahora sí. Gracias. Ahora sí. Sonó de nuevo. Ya está bien sonando, ¿verdad? Sí. Ahora sí está sonando. Sí. Dale. Ok, yo quiero saber si la iglesia salva, sí o no. Sí, la ¿La iglesia. iglesia salva, sí o no? ¿Tiene la Reina Valera ahí? Sí, la Reina Valera. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 47. Vamos a ver si la iglesia salva, sí o no. Lo que diga la Biblia. Yo no le voy a decir nada. Usted va a escuchar lo que diga la Biblia. De la Reina Valera. Listo. Tengo otra preguntita, pero rápido después. ¿Ah? Tengo otra preguntita. Ahorita rápido. se la respondo, ya un día. 2.47 de Hechos de los Apóstoles. De la Reina Valera. De la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Alabando a Dios y a la iglesia. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Y el Señor añadía cada día a la iglesia. A la iglesia. Usted me pregunta si la iglesia salva. A la iglesia añadía el Señor. Los que habían de ser salvos. ¿Ah? Los que habían de ser salvos. ¿Ah? Los que habían de ser salvos. De la Reina Valera dice que el Señor agregaba a la iglesia los que iban a ser salvos. Por eso a Pedro le dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. Si no salva, ¿para qué le da las llaves? Si le da las llaves, salva. Y Efesios capítulo 5, Efesios 5, versículo 23 en adelante, dice que si yo pertenezco a la iglesia, si yo estoy en la iglesia, la salvación puedo alcanzarla. Efesios 5, 23 en adelante. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él
es su Salvador. ¿Él es qué? Su Salvador. ¿Es su qué? Su Salvador. Él es Salvador de la iglesia. Entonces, si yo estoy en la iglesia, me salvo. Otra pregunta. Pásale ahí, sí, pero ¿qué? La otra pregunta es de que usted dice que la iglesia de nosotros es la verdadera. Sí. ¿A dónde en la Biblia dice? ¿A dónde dice en la Biblia que la iglesia es la verdadera? Mateo 16, 18. Jesucristo fundó una sola iglesia, no fundó, de la Reina Valera, para que no me diga que no. Jesucristo fundó una sola iglesia. Si usted me muestra donde dice que Jesucristo fundó 2 iglesias, o 3 o 4, pero una sola iglesia, ¿y a quién le dio las llaves? A Pedro, ponga acá. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mi iglesia, una. Ahora vamos a ver por qué es la iglesia católica, porque ¿a quién le dio las llaves? Dale. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los Le cielos. está encargando la iglesia a Pedro, dándole las llaves. Siga. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es la iglesia católica la única que tiene el respaldo de Dios. Lo que ates quedará atado en el cielo. Lo que desates quedará desatado en el cielo. Es la única que tiene la llave. Y es la iglesia católica que nunca ha dejado de existir ese pastor que Cristo dejó en la iglesia, que se llama Pedro, o el Papa, que viene a hacer la sucesión de Pedro, cosa que no tienen los protestantes. ¿Cómo sé yo cuál es la iglesia de Cristo? Si Cristo vino hace 2000 años, dígame usted dónde estaban los evangélicos en el año 1500. En ninguna parte del mundo, no existía en ningún lado. ¿No existía qué? A ver, vamos a ver, pásenle el micrófono. A ver, en el año 1520. No, otra cosa. ¿Existían los evangélicos? Sí, ok. Entonces, en la cruz Jesús no pagó por nosotros ahí. No nos dio salvación cuando Él fue crucificado. Sí, nos dio salvación. Entonces Jesús salva. ¿Ah? Jesús salva. Jesús salva, pero a ver, ¿salva a través de qué? ¿A través de qué nos salva? Jesucristo nos salva. ¿Quién ha dicho que no nos salva? Pero ¿es salvador de quién? Efesios, se lo leí, 3:23, salvador de su iglesia. Se lo leí. No, pero dice de que cuando el ladrón estaba colgado en la cruz, no necesitó ir a la iglesia. ¿Y qué más? ¿Y qué más si estaba con Jesucristo personalmente? ¿Qué más? ¿Qué es la iglesia? ¿Sabe qué es la iglesia o no sabe? No, escuchen, Efesios, Colosenses 1:18, para que usted no se confunda. Iglesia, según Pablo, para que usted tenga idea, ¿qué es la iglesia para Pablo? Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Entonces, si la iglesia es el cuerpo de Cristo, o sea, ¿quién es el que salva? Cristo. ¿Y qué es Cristo? La cabeza y el cuerpo. ¿Cuál es la cabeza? Cristo. ¿Y el cuerpo de Cristo qué es? La iglesia. La iglesia. O sea que usted no puede separar a Cristo de la iglesia. Si usted pudiera separar a Cristo de la iglesia, Pablo nunca hubiese dicho que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Usted puede separar el cuerpo de su esposa, ¿lo puede separar de la cabeza de su esposa? No, sería una esposa muerta. Si usted quiere separar a Cristo de la iglesia, que es su cuerpo, sería un Cristo muerto, una iglesia muerta. Eso no puede existir. Las otras iglesias no salva como la iglesia católica. ¿Y qué significa? Y si creen en Dios y hacen el bien, entonces se lo voy a explicar. Hay 2 maneras de salvarse. Una manera es la que nosotros buscamos, que es la salvación sin tener que pasar por lo que llamamos purgatorio
o pagar hasta el último centavo. Esa es la salvación plena que nosotros buscamos. Hay otra salvación, una segunda salvación, aquel que pasa por el fuego, y dice la Biblia, se salvará como quien pasa por el fuego. O lo que dice Jesús, saldrá de ahí cuando haya pagado hasta el último centavo. Esa no es la salvación directa que nosotros buscamos. Esa es una salvación, pero no la directa. Entonces, sí, los protestantes se salvarán, pero después que pasen por ahí. Entonces, ¿qué ganamos con pertenecer a la iglesia? Pues no pasar por el purgatorio. Esa es la única diferencia. Pásale el micrófono. Pásale. Entonces, todos los que están muertos están en el purgatorio. Todos los que murieron, que no estaban en la iglesia católica y no, aunque fueran católicos, no se confesaron y no hicieron lo que mandaba Dios, en el purgatorio. Ahora, si eras de la iglesia católica, confesaron, comulgaron, hicieron el bien a los demás, cumplieron los mandatos de Dios, irían al cielo directamente, cosa que no puede hacer un protestante. Él, aunque haga el bien y aunque crea en Dios, tendrá que pagar primero hasta el último centavo y después tendrá que ir al cielo después de ahí. ¿Por qué? Porque ellos no tienen el perdón de los pecados, la confesión. Entonces es algo distinto. Y por eso usted verá que primera de Timoteo capítulo 4 versículo 10, Jesús lo va a decir a través de Pablo, que es la salvación. Él quiere la salvación de los hombres, Él es el salvador de todos. Pásenle el micrófono para que dé cuenta, de la Reina Valera. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos aprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. Salvador de todos los hombres, pero deténganse ahí, Salvador de todos los hombres. Ahí están los evangélicos, los católicos, los ateos, ahí están los de otra religión, todos los hombres, ¿sí? Pero escuche lo que viene, que es lo que yo quiero que usted me capte. Lo que viene, hasta ahí es Salvador de todos, pero escuche lo que viene. Mayormente, esto es lo que queremos en la Iglesia Católica. Mayormente de los que creen. De los que creen, mayormente de los que creen. Entonces, hay dos maneras de la salvación, una menor y una mayor. Dios es salvador de todos, esa es la menor. Todos se salvan, pero al pasar, como dice Pablo, por el fuego, todos. Pero hay una salvación mayor, que es la que nosotros queremos, de no tener que pasar por el fuego, por el purgatorio.